Scuola Politecnica di Design y del Instituto Europeo de Design en Milán, Italia. ¿Okay? Es fundador del Instituto de Diseño de Caracas, creador del primer modelo de estudios formales de ilustración en Venezuela. Fundador del Centro de Diseño Digital CDD, primera escuela con un perfil académico orientado al diseño multimedia en Venezuela. Con más de 30 años de experiencia docente, que ahora ya no son 30, podemos decir que son un poco más lo que estaba hablando hace un poquito. Recién cumplí 40. Recién cumplí 40. Él es artista, más de 30 ya está. Él es artista plástico e ilustrador con una obra plástica que cubre lo figurativo, lo abstracto, desplazándose entre lo analógico y lo digital. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy día con esa presentación. Bueno, quedó más claro el contexto y con el nivel del artista que estamos hoy día teniendo en nuestro espacio y lo que ustedes pueden acceder, obviamente, después de conocer su obra y, obviamente, invitarlos a investigar más sobre su libro. Oye, Carlos, mira, yo quería preguntarte después de esta introducción, bueno, no sé, obviamente yo me imagino que una será de las preguntas que se hacen muchas personas. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Este libro que se llama, como dice allá, Visual, Fundamento de la Composición y la Percepción. Bueno, para terminar con esta parte de los agradecimientos, gracias a la gente de Alzapocos por permitirnos este maravilloso espacio, por supuesto a la gente de Team Art Community, Álvaro, por su amable presentación, y a todos los que nos acompañan por compartir este momento. Nada, yo voy a tratar de ser breve, ¿okay? Pero esto es una historia un poco más larga. Yo empecé, como todo Álvaro, yo estudié en Milán comunicación visual en el Politécnico de Diseño e Ilustración en el Europeo. Y en el Politécnico me dieron una asignatura que se llamaba Ciencias de la Visión. Ciencias de la Visión se encargaba de esto, nos daba los fundamentos de la composición y un poco entender los fenómenos de la percepción visual. Esto viene un poquito de más atrás, porque recuerden que nuestra profesión como diseñadores es una profesión relativamente nueva, con apenas 100 años formalmente como perfil. Y ese perfil lo creó el Bauhaus en Alemania en 1913, y claro, Bauhaus es la primera escuela que se preocupa por diseñar un perfil que genere lo que necesita la industria, porque estamos hablando de un mundo más conectado, venimos de la revolución industrial, es decir, toda una cantidad de cosas que empiezan a justificar la necesidad de un comunicador visual, cosas que hacían antes artistas, arquitectos, pero no había como un enfoque específico en cuanto a cómo se debe manejar. En paralelo, en ese momento en Alemania hay un grupo también de psicólogos que fundan esto que se llama la Gestalt, que no es otra cosa que el estudio de la forma. Es decir, estos psicólogos lo que tratan de entender es cómo funciona nuestro cerebro, por qué armamos las cosas como las armamos. Esa capacidad que tenemos de, con poca información, ya generar contenidos concretos. Eso es de que todos dibujamos hombrecitos de palito, porque todos tenemos esa capacidad de síntesis, todos podemos representar la figura humana. Innato en nosotros, esa capacidad de crear patrones, de hacer conexiones, de establecer relaciones, hasta el contenido virtual, todo eso está allí, porque forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, claro, todo esto sucede a comienzos del siglo pasado, y este señor, Nino Di Salvatore, funda una escuela en Novara, en Italia, en el 54. Esta escuela después se mudó a Milán, pero lo interesante de Di Salvatore es que él fusiona estos dos aspectos del conocimiento, los fundamentos de la composición ya formalmente y lo que tiene que ver con los fenómenos de la Gestalt, de la percepción. Y él convierte todo esto en esa asignatura, Ciencias de la Visión. Por otro lado, este señor era sordo. A mí me enseñó a ver un sordo. No era mudo, el tipo aprendió a hablar. Pero el caso es que, bueno, nada, me transmití todo esto, para mí fue algo revelador, porque fue una experiencia donde realmente entendí por qué veo como veo. Y esto, claro, estamos hablando del mundo de la abstracción, ¿no? Porque en el mundo figurativo esa pregunta no existe.
por circunstancias de la vida, en la noche cumple fundamos el Instituto de Diseño de Caracas. Y por supuesto, yo agarro la estafeta de Di Salvatore para dar esta asignatura. Pero Di Salvatore no deja nada por escrito. Ni él, ni los personajes que estaban involucrados en este proceso en la Escuela de Milán. Yo doy clases durante 13 años en el Instituto de Diseño de Caracas, dando esa asignatura, entre otras, y después ya me tomé un par de años sabáticos para entrar en la parte digital, más abrazar un poco ese mundo, y en el 97, finales del 97-98 fundamos esta otra escuela, que es el Centro de Diseño Digital. Allí le damos un carácter totalmente distinto porque abrazamos la tecnología y todo lo que se hacía antes manualmente, ahora pasamos a hacerlo digitalmente. Esto nos permitió también desarrollar aún más o llevar a otro nivel el nivel de respuesta en cuanto a este tipo de ejercicios. Pero sigue sin haber un texto que pudiera recomendarlo. Yo recuerdo los libros que se recomendaban a nivel de diseño, por ejemplo, Punto y Línea sobre el plano de Kandinsky, que no es un libro fácil de leer. Kandinsky habla del dramatismo lírico de la línea. Yo ahora empiezo a entender qué quería decir Kandinsky con eso, pero un chico de 18 años lo matas. Si le das como referencia a eso, ¿qué entiende por el dramatismo lírico de la línea? Y en este otro libro del arte, pues todavía más complejo. Ya vi otros textos de libros que eran realmente, a mí me encanta esta palabra que no se usa en Venezuela, pero aquí sí, que eran textos farragosos, muy difíciles, muy pesados, con ese toque filosófico que al final no era. Entonces había como una deuda pendiente en cuanto a, después de haber dado tantos años a esta asignatura, yo sentí el compromiso de dejar algo por escrito, y allí entonces nace esa necesidad de hacer el libro, de llevar toda esta experiencia que se basa en la experiencia docente, más que en un tratado filosófico, es esa experiencia docente que, bueno, es el resultado de todos estos años de clases. Bien, fue una introducción muy intensa, porque realmente me quedó dando vuelta a eso que dijiste de que, bueno, muchos libros que a una edad de 18 o 20 años uno realmente no entiende muy bien esos aspectos que pueden ser más, incluso más metafóricos en torno a algo abstracto, como se mezclan muchas cosas y que cuando uno ya tiene una cierta experiencia lo logra entender. Claro. Bueno, y en tu caso obviamente ya vi un recorrido muy intenso referente a esas diferentes perspectivas. Y en ese recorrido, para poder llegar a este libro, bueno, ya nos contaste todo esto que pasó detrás. En el corto plazo, para poder llegar a escribir ¿cómo fue un proceso que lo llevaste entre Italia a España, cuando estabas en Venezuela ya hace un par de años? ¿Cómo se fue ya como asentando, llegando el proceso ya más directo a este libro? Claro, ya por supuesto, desde hace que empecé a dar clases, sí tienes que hacer ciertas anotaciones para preparar las clases. De hecho, me ha pasado algo interesante porque me ha tocado replantearme o redefinir los conceptos que se usaban para describir este tipo de fenómenos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, que es figura y fondo, sigue siendo la misma definición que usó la gente de la Gestalt. Yo no uso esa definición. Yo llevé esa definición a un contexto más apropiado, más comprensible, sobre todo para el público estudiantil, para estos chicos, y ya un poco limpiándolo, llevándolo a mi propio terreno. Entonces, claro, ha habido una cantidad de anotaciones, de ejemplos que tenía que hacer. Eso sí, fue una idea que se fue acumulando, un poco. Y había ya como esa promesa, ¿no? Típico, ¿no? Que en la vida hay que sembrar, hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Ya en el tercer hijo dije, ya digo el momento del libro. El caso es que ya había un cierto material ya recopilado, sin embargo, bueno, estando en Venezuela nunca se dio el momento de concretarlo. Cuando llego a España en el 17, ya en el 18 tuve la fortuna de entrar en esta escuela que se llama SAT, que es la Escuela Superior de Arte y Tecnología,
debo decir que esta escuela es número 1 en España a nivel de videojuegos, número 4 en Europa y número 7 en el mundo. Estamos hablando de una gente potente. Yo entro allí y me ofrecen una asignatura que tenía que ver más con dibujo. Pero me di cuenta que ellos no tocaban este aspecto y que para mí es fundamental porque es eso, son fundamentos, tal cual. Y yo les hice la propuesta para que consideraran dar esta asignatura. Y bueno, pues, como no, les pareció interesante el material, pasa el primer año, doy las clases y quedan totalmente convencidos. De hecho, para mi satisfacción y orgullo, crean la asignatura dentro de la universidad, que se llama Ciencias de la Visión. ¿Cómo se llama? Ciencias de la Visión. De hecho, el libro no se llama Ciencias de la Visión para que no puedan confundirlo con un rollo oftalmológico y Sí, me lleva un poco a eso. después de discutirlo con varias personas visual, que además tiene un carácter más internacional porque visual en inglés, en español, es decir, para abarcar un poco más todo este terreno. Y entonces, claro, viene la pandemia y en la encerrona de la pandemia fue como el momento crucial para ya sentarme y poner todo esto en orden, armar el libro y finalmente pues vio la luz. Y eso estamos hablando del año 2022. Estamos hablando, claro, mientras se publicó, se hizo la maqueta, yo imprimí unas maquetas digitales para buscar. Esta primera edición es una edición totalmente autoedición. Si bien es texto obligatorio, de hecho se está hablando en este momento de una segunda edición ya patrocinada por la escuela, porque ya es libro obligatorio para los chicos del primer año, o sea, es texto de consulta obligatorio. Entonces, pero sí, entre el 20 ya fue cuando puse todo esto, ya la maqueta armada. Además que hay otro aspecto que también vale la pena considerar, y es que no solamente me ha tocado como redefinir conceptos, sino que para hacer este libro yo tuve que traducir del venezolano al castellano, porque había cosas que no necesariamente decían lo mismo. Oye, y en ese traducir, en ese redefinir, obviamente iba enfocando a qué público querías llegar, porque eso tú mismo estás diciendo que yo necesitaba traducir cosas del latinoamericano al español. Obviamente estaba enfocado al tema más académico, pero igual te llevó a hacer que sea este libro una herramienta más amplia, más de fácil lectura, porque mira, yo le he echado una ojeada y se lo he mostrado a otras personas que no son del ámbito, pero realmente es más o menos el libro, por lo mismo como está hecho, porque no es tanto texto, aunque suele decir por decir lo mismo, y es como el espacio, tiene mucho aire, aparte del diseño. Entonces, obviamente tú cuando estás en este proceso, igual estás enfocando que quiero llegar a esto, pero también se puede proyectar para otro lado. Y tal cual, así ha sido. Claro, el libro tiene un corte netamente académico. Es un libro que no pretende generar estilos, no pretende definir una línea, es un libro tal cual, porque va implícito en nuestra naturaleza. Es decir, este libro es atemporal, porque no va casado con una línea particular. Es ABC, esto es teoría y solfeo, esto es gramática y ortografía del diseño. Usted aprende ABC y después con ese ABC usted escribe lo que quiere. Entonces, está pensado realmente para eso y quitarle de esta manera un poco el carácter subjetivo del diseño. Porque recuerden que el diseño, bueno, también sucede en muchas disciplinas, un mismo problema tiene múltiples soluciones. Pero el diseño es como particularmente grande ese aspecto. Entonces, este libro lo que trata o pretende es dar los criterios sobre los cuales se basen soluciones eficientes, porque, insisto, ¿cuál es el gol? ¿Cuál es el objetivo del comunicador visual? Pues traducir en imágenes la necesidad del tercero. Así, aquí no hay más nada que buscar. Y eso obedece a dos grandes mundos. O es un producto o es un servicio. Infinidad de productos, infinidad de servicios, pero no sale de ese terreno. Entonces,
es tener el criterio o poder aplicar conceptos que permitan al diseñador tener un argumento válido y sólido del por qué está proponiendo lo que propone. Obviamente, para lograr esto y hacerlo en un lenguaje que no fuera pesado, engorroso, traté de escribirlo de una manera muy sencilla, muy directa, con muchos ejemplos, para que visualmente también se comprendiera, no solamente quedara a nivel de texto, pero es un libro que una vez que quedó hecho, me di cuenta que trascendía al público académico, al estudiante de diseño, de arte, arquitectura, porque al final todas estas disciplinas están sujetas a los mismos principios en cuanto a cómo vemos. Entonces es un libro que aproxima al espectador, digamos que normal, que no esté vinculado con el arte, para entender mejor el mundo visual desde el punto de vista de la gráfica que nos envuelve. Hay gente que, yo por aquí tengo un ejemplo sencillo que voy a tratar de, estas son algunas cosas, pero por aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, esto es un tema que se llama figura y fondo, que tiene que ver con un fenómeno particular también. Que tiene que ver con esa capacidad que tienen algunos elementos de intercambiar lugar en el espacio. O veo una cosa o veo la otra. En el mundo físico, en el mundo real, ese fenómeno no se da, porque no hay manera de que tú seas fondo de esa pared. Siempre esa pared será fondo. Es decir, espacialmente las cosas están claramente definidas, pero en el mundo de la abstracción y de la abstracción geométrica, ese intercambio es factible. Y el fenómeno es muy interesante, y es muy interesante aplicado a la gráfica. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de experiencias donde el espectador puede entender ahora mejor o darse cuenta de que se está aplicando ese concepto. Aquí podemos ver o el continente o los dos perfiles que conforman el continente. Y ahí se está aplicando un poco el concepto de figura y fondo. Sí, aquí hay otro, por ejemplo, hay otro tema que se llama ambigüedad, y que habla un poco de esta capacidad de algunos elementos que poseen, digamos que la capacidad de generar dos contenidos. Es decir, lo puedo interpretar de más de una manera. Lo podemos ver, pero a lo mejor no entendemos cómo funciona. Posición en el espacio. Aquí lo comprendemos. Si yo veo este cubo, pues obviamente de cuánta manera lo puedo ver. Y resulta que lo puedo ver de esta manera o de esta manera. Pero si no lo he procesado, si no lo he de alguna manera entendido, pues el fenómeno puede que lo perciba, pero no puedo describirlo. No sé qué es lo que estoy viendo. Hay otro ejemplo por acá. Estos son los logos. Bueno, el logo de Renault, ¿no? Yo supongo que el logo de Renault, este logo lo diseñó Vasarely. Vasarely tiene una obra geométrica sumamente interesante donde trabaja mucho el concepto del cóncavo convexo y la ambigüedad. Yo supongo que el señor Renault en algún momento le dijo a Vasarely: yo quiero una marca que represente lo imposible, que podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Una figura imposible, basada en el cubo que les acabo de mostrar antes. O sea, esto es sumamente sencillo, pero si no entendemos de repente toda esa geometría que está atrás, nos puede parecer una propuesta brillante, y lo es, desde el punto de vista de cómo aprovechó él algo tan sencillo como el cubo. Ahí, por ejemplo, esto me llama la atención porque aquí hay un tema que se llama cerramiento, que tiene que ver con recorridos virtuales. Y posiblemente todos lo vean, pero hay gente que no ve la C. Entonces, y resulta que esa es la marca, es la C de Carrefour. No esta especie de gancho como si fuera. O una flecha sobre el final. Claro, Dos flechas. Exacto, dos flechas. Ya, llega como sacacorchos. Ajá, y no, es una C. Entonces, y como ese, hay también infinito. Entonces, este libro acerca al público general a entender mejor esa gráfica que nos envuelve, la marca, pero también nos permite entender el arte abstracto, porque podemos comprender las relaciones de organización, las relaciones de movimiento, las relaciones de balance
de peso óptico, de centro de interés, qué fenómenos está utilizando el artista a nivel de la percepción. Entonces pasamos de un nivel donde nos gusta mucho, pero no necesariamente entiendo lo que veo. Entonces, esto de repente me permite verlo con un poco más de conocimiento, que por supuesto hará que disfrute muchísimo más la obra. Entonces sí, trasciende el ámbito académico, porque está escrito de una manera muy sencilla, muy directa y con mucho ejemplo, siempre en el mundo de la abstracción geométrica. Mira, si ya estamos hablando un poco de esto de cómo enfocada hacia el público, cómo ya hilando un poco más fino, bueno, nos gustaría saber, y personalmente voy a saber, estas motivaciones, pero ya una motivación histórica respecto del arte, más mostrar un aspecto más del mundo del arte. Porque bien yo estaba viendo que hay al comienzo algunos estilos, algunos acercamientos, pero que nos hablara un poco de eso desde esas motivaciones más históricas referidas al mundo del arte. Claro, sí. De hecho, es el capítulo que introduce el libro, que me parece importante porque el diseño de alguna manera es una consecuencia del arte. Siempre ha habido una necesidad de transmitir conceptos, ideas a través de la imagen. Y eso antes de la palabra escrita ya generábamos imágenes. Basta darnos un paseo por allí por alguna de estas cuevas para ver todas estas pinturas rupestres donde vemos un nivel de representación fabuloso, increíble, abstracto, porque obviamente no conocían de la estructura anatómica del bisonte, pero hacían una reproducción. Entonces, lo que evidencia eso es nuestra capacidad, que ya lo dije antes, de síntesis, nuestra habilidad para representar con un poco el mundo que vemos. Sin embargo, esto fue lo que ya conversamos un poco antes. Todo este proceso, por supuesto, de ir siendo cada vez más sofisticados en cuanto a la imagen, pero siempre en el arte, porque hasta el siglo XVI el arte estaba casado a un mecenas que era o la iglesia o un reinado, pero digamos que no es que el artista hacía lo que quería, ¿no? O sea, el artista estaba totalmente, de alguna manera, obligado a cumplir con las exigencias de estos mecenas. Pero en esta búsqueda de desarrollo de la imagen, pasamos de esa capacidad de abstracción natural, tan espontánea del ser humano, a ir haciéndonos más sofisticados en cuanto a cómo representar lo que vemos. Y aquí hay una gran diferencia que tiene que ver entre lo que es arte figurativo y arte abstracto. Claro, para ese momento el arte figurativo es lo que demanda, porque es el lenguaje que predomina. El intelecto no era una cosa tan vasta, tan extensa. La educación no es masiva, es decir, que la información realmente culta es para muy poca gente. Por lo tanto, el arte está totalmente amarrado a este pequeño universo que tiene que ver con la iglesia o con la experiencia. Pero se desconocían dos aspectos que son clave en la representación del mundo figurativo, que son la perspectiva y el estudio de la figura humana, de nuestra estructura como tal. Esto no se resuelve sino hasta el siglo XVI. Es decir, que creo que es que si vemos, por ejemplo, el arte gótico del siglo XV, es fabuloso. De hecho, dice, hay una muestra permanente de arte gótico que es alucinante porque el detalle de las telas, de las armaduras, realmente es impresionante, volviendo al hiperrealismo, pero totalmente absurdos desde el punto de vista de perspectiva y desde el punto de vista de la anatomía de la figura humana. Una vez que se descifran todo esto, por hablar de grandes personalidades, por supuesto Miguel Ángel, Leonardo, todo este combo que yo sé, ese cambio en la representación del arte figurativo llega, es decir, en el siglo XVI, llega a su máxima representación. Si bien hemos tenido movimientos artísticos hiperrealistas
todavía hoy en día, lo que sí estamos claros es que ya no lo vamos a superar. No lo vamos a superar desde hace más de 4 siglos. De hecho, ya para el siglo XVIII se da otra vez un agotamiento de todo este rollo académico, preciosista, hiperrealista, de representación de la naturaleza tal como es, ya aparecen los famosos impresionistas. Lo interesante de este cuadro de Cézanne, cuando va a esta exposición, es que Cézanne dice: yo no voy a hacer un cuadro académico, yo voy a romper con todo esto, y él decide hacer un cuadro que es el atardecer, no recuerdo en qué ciudad, y él lo que pinta es cómo incide la luz en el paisaje, y no el paisaje como tal. Ese es el primer cuadro formalmente abstracto desde el punto de vista conceptual. Porque no es que no sé cómo hacerlo, hice esto y lo que quedó. No, él realmente decidió que era lo que quería hacer. Por lo tanto, el arte abstracto no es necesariamente geométrico o expresionista. El arte abstracto es cualquier cosa que ya interpreta nuestra mente. Entonces, allá empieza todo un desarrollo de movimientos, todos estos ismos, puntillismo, rayonismo, expresionismo, se desata la locura porque abrió una puerta enorme a la abstracción. Sin embargo, la abstracción también llega a un tope, porque ya para finales del siglo XIX, comienzos del XX, está este famoso señor Malevich, que obedece un movimiento que es el constructivismo ruso, que es ya esta cosa totalmente formal del elemento, y pinta un cuadro, entre otros, que se llama El rectángulo blanco sobre un fondo blanco. Malevich, a comienzos del siglo XX, en 1904, llevó la abstracción a su máximo nivel. No hay más. No se puede hacer más abstracto. Más abstracto que eso sería este personaje italiano que vendió la escultura invisible. Pero ya eso es más una tomadera de pelo que realmente. Entonces, claro, pero seguimos, pero no hay diseño. Todas estas manifestaciones son a través del arte, hasta que aparece la Bauhaus, que es cuando entiende que es necesario un perfil para poder desarrollar esa necesidad de masificar el mensaje, bien sea a través de la comunicación visual o bien sea a través de la imagen que acompaña el producto, como pueden ser las instrucciones o como puede ser el folleto de venta para promocionarlo. De hecho, hay un evento interesante que son las Olimpiadas de México del 68. Lo interesante de las Olimpiadas de México del 68 es que, bueno, ya recuerden que para el 68 todavía estamos con un recuerdo muy fresco de la Segunda Guerra Mundial, se está reconstruyendo el planeta en muchas partes, ese lamentable hecho, pero lo que sí, y la tecnología ya también ha permitido que se masifique el transporte público, hay más vuelos, hay más cosas. Entonces, las Olimpiadas de México tienen un interesante el hecho de que quizás son las primeras Olimpiadas donde puede haber una mayor afluencia de gente en todas partes del mundo, porque la tecnología lo permitía. Y obviamente, cuando se dieron cuenta de esto, tenían que diseñar un sistema visual de comunicación de toda la información correspondiente al evento que trascendía por el loguito de la disciplina, sino, bueno, dónde se toma el tranvía, dónde están los hoteles, dónde están los baños. Entonces, es quizás el primer modelo que trasciende fronteras en cuanto a la importancia de la comunicación visual. Entonces, es uno de los proyectos quizás más importantes desde el punto de vista de la historia del diseño gráfico, porque aborda realmente ese problema universal que tiene que ver con todos nos podemos comunicar, no importa qué idioma hablemos, a través del mundo. Y tan fuerte fue el trabajo de este señor que todavía vemos los loguitos de los hombrecitos y las mujeres en los baños, y son del año 60, y estamos en el 2000. Hombre, hay más moderno. Hay más moderno también, ¿eh? Claro, han habido, claro, y sí, eso sí Se ha refrescado. La figurita es, porque no la puedo hacer más simple, no la puedo hacer más abstracta. Entonces, ¿ya qué nos lleva todo esto al final? Para entender un poco la realidad, pues la realidad está sujeta
a nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son limitados. Vemos en una determinada frecuencia, oímos en una determinada frecuencia, sentimos en una determinada, es decir, nuestra realidad, que además cometemos a veces el error de pensar que es la totalidad de la realidad, no es sino un pedacito. Hay insectos que ven más que nosotros y no les quiero contar del olfato de los perros. Entonces, por lo tanto, el proceso creativo, de alguna forma, está ligado a la percepción de lo que vemos y la vista es quizás uno de los más importantes, porque de hecho se considera que cerca de un 80% de la percepción de la realidad es a través de lo que vemos. Entonces, claro, cuando nos preguntamos cómo podemos ser creativos, si ya todo está hecho, si ya todo está dicho, pues podremos seguir siéndolo en la medida en que entendamos y conozcamos cuál es esa información, cuáles son esos principios, porque es lo que me va a permitir eventualmente establecer no una forma nueva o un color nuevo, sino una nueva manera de recombinarlos. Y es allí donde la tecnología quizás está aportando o está dando un gran paso, porque está permitiendo que la misma información se pueda mostrar bajo otros aspectos, bajo otro tipo de mensajes y lenguajes, que es lo que está generando la novedad. Pero si realmente vemos lo que se está diciendo a través de la tecnología, pues está dicho desde hace mucho. Mira, justo me quería quedar un poco con eso, lo que estaba hablando de ¿Quieres que te dé los meses? sí, para que no piensen Por que favor, sí. estamos haciendo que la propaganda. Exacto. Ajá. Y cada vez que tomamos fotos, Marco, la gente que aplica. Que nos den dinerito, ¿eh? No ese menos. Pero por ejemplo, esto es una composición libre de cerramiento con ciertos parámetros donde se habla de balance, de movimiento, pero esto pudiera ser perfectamente una obra de arte abstracto. Mira, me quedé pensando un poco lo que hablábamos cuando viajaste al pasado, hablaste de estos procesos creativos, de estos genios, y volviste a hablar un poco del tema de lo que realmente, a ver, hasta qué límite llega la creatividad. Un poco, y tiene aquí en tu libro, habla de un libro que se llama El proceso creativo es constancia. Entonces tiene la frase de Picasso, dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando. Entonces, no sé, ¿lo puede hablar un poco más sobre eso? Porque igual esto es como, yo me quedé fijado un poco ahí, fijé la vista en esto, tiene mucho que ver lo que estaba hablando y los límites un poco de la creatividad. Claro, bueno, límites realmente, Bueno, yo creo que no. yo tampoco. Creo que no. Lo que sí es que hay tres aspectos, si entendemos el mundo creativo, hay tres aspectos que son fundamentales. Uno es, tiene que haber talento, obviamente tiene que haber talento, tengo que sentirlo, debe correr por las venas. Pero el otro es, debe haber disciplina y debe haber constancia. Sin esos dos aspectos, el talento realmente sirve de muy poco. De hecho, una persona disciplinada y muy constante puede ser muy creativa, aún no teniendo el talento. Entonces, hay un ejercicio que yo le pongo a mis estudiantes que realmente expresa con claridad esto. Yo les digo, divida un cuadrado en 4 partes iguales. Y bueno, todos agarran y dividen el cuadrante en 4 partes, sale en cruz, y me quedan 4 cuadrantes iguales. O en X, y me quedan como estos 4 triángulos. O en franjas horizontales o en franjas verticales. Y todos hacen lo mismo. Nadie se copia. Eso se llama solución común. Y obedece a eso, pues el sentido común y una geometría básica. Cuando les digo hagan el quinto, se les complica la vida. Y no hablemos del sexto ni del séptimo. Pero la pregunta que surge allí, ¿puedo llegar al número 100? Entonces, obviamente sí, pero lo que sí está claro es que nadie se lo puede imaginar. Yo voy a llegar al número 100 es por la perseverancia, porque voy a empezar a especular qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro, y el conocimiento de la estructura, de la retícula y todo esto es lo que me va a permitir seguir un proceso donde a lo mejor voy a llegar al número 100. Entonces el número 100 llegó una solución sumamente, o la persona que llegó al número 100 una propuesta sumamente creativa, pero no porque se le ocurrió o se lo imaginó, sino porque realmente invirtió horas de trabajo para llegar a ese resultado. Ese es el creativo.
es cierto lo que dice Picasso. Picasso tiene dos frases que me encantan. Una es esa, porque él decía que la inspiración me tiene que encontrar trabajando, porque claro, una cosa lleva a la otra. Y si estoy pintando una cosa, de repente algo que puede ser accidental, fue como un momento de eureka, y esto entonces, y lo retomo, y lo puedo hacer mío, o sea, y ese proceso. De nada me sirve un momento de eureka en una barra de un bar, por bien que le esté pasando. ¿Qué opina el público? Ha habido momentos. Depende del tema. No se ve que no pinta. Ha habido momentos. Y eso lo escucha el público, porque he visto cara así como el Pero la otra que es sumamente interesante, él decía, un gran artista copia, pero un buen artista copia, un gran artista roba. Y Picasso era temido por sus compañeros, porque cuando iba invitado a los talleres de otros artistas, y regresaba a su taller y lo hacía mejor. Entonces, claro, pero tiene que ver con eso. ¿Por qué es tan placentero cuando a veces hay cierta escasez o estamos un poco agotados? ¿Qué es lo que nos provoca ir a un museo? Porque vemos, nos nutre, nos da ideas, entonces refresca, ¿sabes? Es como hacer un cristal de resetear la mente y refrescar, entonces para volver a retomarlo. Entonces es porque necesitamos de eso, de ver cosas, que surjan ideas, de reciclarnos, porque no deja de ser simplemente manipulación de información. Somos un pote en el cual metemos información y dependiendo de cómo agitemos el pote, veremos qué resultado. Y con usted, tú siempre hablas de la música. Sí, bueno, con la Sí. música pasa igual. Son 7 notas y no hay un discurso más infinito que la música. 7 notas dentro de un determinado número de octavas, los bemoles y todos los detallitos, pero finalmente es un mundo que va de aquí a aquí, porque además lo puedo oír de aquí hasta aquí. Y trabajo con este tipo de notas. Por eso lo asocian tanto también con el rollo matemático, pero más allá de que sea un número infinito de notas, es posiblemente un número infinito de variables. Aunque cada vez yo siento que es como más complicado hacer música. Bueno, un músico, y él lo puede decir, el compromiso que implica, porque ¿qué hago? Yo puedo hacer una buena canción de rock nueva, nunca oída, pero de rock. Entonces, un estilo nuevo, ya estamos hablando de que el peldaño se nos puso un poco más arriba. Pero es muy probable que en la investigación y en la práctica y en estar ahí sentado surge ese momento de inspiración. Y de repente, oye, esto suena increíble, esto se va a llamar ahora. Oye, ¿no tiene una pregunta? Es por el tema de la creatividad, yo te quiero dar vuelta a eso un poco eso, como si la creatividad te sigue trabajando, o en qué momento, o cuando uno ve a otros talleres y le ocurre otra cosa que puede ser mejor, o visitar otro espacio para tener más ideas, o copiar mejor ideas. No sé, esas cosas a mí me llevan un poco a realmente la preocupación que debe tener el artista de estar al día quizás de lo que está pasando a tu alrededor y de entender que hay procesos nuevos, pero también procesos nuevos que nacen en ti y que pueden estar en el otro. Y ese otro igual estar al tanto de lo que está a tu alrededor, como decir, ir al museo, ir a otro espacio. Y además de saber lo que está pasando, lo que pasó hace tiempo, también conocer lo que está pasando a tu alrededor y en tu área. Yo hablaba con algún artista, que no voy a decir quién es, que él hablaba un poco que tampoco quería conocer mucho de otros artistas porque eso lo limitaba. No sé qué opinas tú respecto a eso. ¿Ah? No, para nada. Conocer otros artistas, enriquecerse, de refrescar, ¿sabes? Otras ideas, qué interesante lo que estás haciendo. Es como temer la inteligencia artificial. Yo creo que depende del criterio que tengas sobre la idea de visitar a otros, ¿sabes? Puedes decir que te limita tanto y en cuanto vas a tratar de replicar lo que hace en vez de sumar a lo que ya tú traes. O sea, entonces no construyes sobre tu base, sino que simplemente te limitas a copiar o a replicar. Entonces depende, pero más bien del concepto personal que tengas.
Claro, y al revés, es como que yo no quisiera que fueran a ver un taller porque no quiero que descubran cómo yo trabajo. Que también lo escucho. Claro, Sí, claro. sí. Y eso lo vas a escuchar muchísimo en todas partes. En todas áreas. No, porque en paralelo con otras, digamos, disciplinas, realmente un médico va a un congreso, o sea, A compartir. que necesitas como ese conocimiento, esos avances de unos y otros, ayudan a avanzar y Eso, y a motivarte o a eso, a abrirte a descubrir otros caminos, ¿no? O sea, es como que no viajas siempre al mismo sitio, vas a otros sitios, o sea, que en realidad es un poco lo que dices de alimentar un poco nuestro cerebro o nuestro Porque se sentir, acopla, que es lo que al final es es de lo que parte. De hecho, hay una modalidad muy interesante en universidades norteamericanas donde los proyectos de tesis llegan a un nivel. Y los que vienen atrás no es que van a hacer una cosa distinta, retoman esa Sí. tesis para llevarla al siguiente nivel. Y eso es lo que permite realmente entonces resultados que cambian lo que puede ser la sociedad. Mucho. lo que hacía eso, ¿no? Eso tomaba ideas y lo que hacía era construir sobre esa idea, o sea, replanteaba, remodelaba, pero la hacía mejor. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es así. Oye, mira, y ya como, no terminando, porque ya ir aceptando la idea referente a tu libro, como, ¿cómo crees tú que este libro visual aporta a esta perspectiva académica de hoy en día en la que estamos viviendo referente al visual, a esta área? Claro, bueno, un poco creo que ya lo comenté antes y es que esta información es atemporal, porque está ligada a nuestra naturaleza como tal. Entonces es entender por cómo vemos y cómo puedo trasladar ese conocimiento a la imagen. Entonces obviamente el aporte está en que llegue la información, porque lamentablemente esta información se ha perdido mucho. Muchas escuelas lo han dejado pasar. Entonces entran ya como en el discurso directo, aplicación pero desconocen todo esto. De hecho, hay muchos profesionales que, si bien lo pueden manejar de una manera intuitiva, no son capaces de verbalizarlo. No se trata de echar un cuento, sino de que si lo puedo verbalizar, lo puedo aplicar con más certeza. Lo puedo realmente trasladar a lo que quiero porque entiendo cómo funciona. De hecho, un tema se llama distorsión óptica. Y la distorsión óptica tiene que ver con la capacidad de alterar perceptivamente lo que geométricamente es correcto. Suena fantástico. Y eso yo lo puedo hacer a través de la forma, del tamaño y del color. Yo puedo alterar la trinidad del diseño y del arte. Porque al final todo es forma, tamaño y color. No hay más nada. Eventualmente esquemas organizativos, pero todo se basa en esa trinidad. O yo estoy manejando forma, tamaño y color. Yo puedo alterar perceptivamente forma, tamaño y color. De hecho, hay un movimiento en el arte donde los venezolanos se han destacado muchísimo, que es el cinetismo. El cinetismo no es sino distorsión óptica pura y dura, porque Cruz ya entendió cómo se aplica el color, Soto entendió cómo se aplica en la forma. Yo imagino, claro, yo no sé si Soto no leyó mi libro, pero Soto de repente, me imagino allá en el estado Bolívar, en una hamaca y viendo unas palmeras y las hojitas de las palmeras espigaditas cruzándose así, y tuvo ese momento de alucinación. ¡Wow! Esto es Oye, viajé a eso, estoy viajando para allá. ¿sabes? Y lo trasladó de repente, y resulta que la obra de Soto está basada en una experiencia de soñolencia en una hamaca viendo hojas que se cruzan. No sé, posiblemente no fue así, pero es interesante imaginarlo de esa forma. Hay una cosa que se llama pareidolia. Lo que hablaste, lo que hablaste. La pareidolia es esa, todos tenemos esa habilidad de buscar patrones en las cosas que no entendemos en primer momento. Y es lo que nos permite ver animales en las nubes y cositas de estas. Yo lo tengo exacerbado. Yo lo tengo realmente. Yo voy a un baño y todo el mundo me está viendo. Porque en el mar o en el
granito, todo el mundo está ahí como asomándose, caras, personajes, señoras, veo de todo. Entonces, pero tiene que ver con esa sensibilidad una vez que pasas de ver a observar. Y este libro tiene el aporte, o parte de ese aporte es que te permite pasar de ese nivel. Paso de ver a observar, porque empiezo a entender, empiezo a comprender. Y, insisto, es fundamental para el discurso cuando se genera una marca, cuando se genera un diseño. Tiene que haber un argumento que justifique, porque si voy a cobrar 300.000 euros por el desarrollo de una imagen corporativa, pues tengo un argumento bueno, que no le puedo decir a mi cliente, esto es bonito, porque esto es interesante. Tengo que justificarlo, y no puedo justificarlo con una cosa que te maree, que no sé qué. No, tiene que haber una justificación sólida, seria, y esa justificación no es sino apelar a esos fundamentos. Entonces, es darle más solidez al criterio del estudiante, es que tenga realmente esa gramática, esa ortografía impecable. Ahora sí, escribe lo que quiera. Es como aquí hay artistas, entendemos perfectamente que yo para desdibujar primero tengo que saber dibujar. Si no, lo que no sé es dibujar. Es otra cosa, sí. Pero desdibujar implica que yo sé dibujar. Entonces ya estoy interpretando, ya yo empiezo a descomponer el dibujo, empiezo a desdibujar. Pero para eso tengo que haber pasado unas cuantas horas de mi vida, pegar el lápiz y pegar a eso, pues, al bodegón, a la naturaleza muerta, a la figura humana, modelada, es decir, a la perspectiva. Tengo que haber dibujado mucho para realmente, y ahí vuelve a ser otra vez asombroso nuestro amigo Picasso, que a los 9 años ya pintaba en óleo escenas hiperrealistas sobre maderita. ¿Cómo no va a desdibujar ese hombre? Hay una anécdota muy simpática que tiene que ver con Picasso también. Hay una persona que consigue un cuadro de Pollock y quiere, pero no está firmado, y quiere saber si el cuadro es auténtico o no. De Pollock, que al final, bueno, ahí está mi Pollock. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces desarrollaron una tecnología donde pudieron precisar la cadencia, la presión, analizando cuadros de Pollock con este cuadro que querían autentificar. Entonces desarrollaron algo que puede registrar tu movimiento de mano, tu trazo. Entonces, el Pollock era auténtico. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando descubrieron esto, lo aplicaron en otros artistas y descubrieron dos cosas interesantes. Lo analizaron en la obra de Dalí y se dieron cuenta que Dalí ya presentaba el síntoma de Parkinson 30 años antes de que se manifestara en su pincelada. Ya se le dio. Pero lo analizaron en la obra de Picasso y fue como el buen vino, maduró, fue cada vez mejor. O sea, este hombre de verdad que fue una genialidad en todos los ámbitos, menos en la parte sentimental, pero fue un hombre que no dejó y que fue mejorando cada vez más y su trazo fue cada vez mejor ese. Pero eso mucho tiene que ver. Picasso pintó más de 36.000 cuadros. O sea, hay que verle la cara a eso. Estamos hablando de que casi que a un cuadro diario. Más todo lo que hizo, No, sino la escultura, cerámica, de colar, las máscaras. Pues bueno, sí, es otra vez Constancia. Naya, está demostrado muy ameno, muy interesante la conversación. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya como va a ir finalizando? Yo tengo como 18 pliegos de preguntas, pero las podemos dar por otro. Ok. Por la cerveza. Eso, muy bien. Yo, en lo que refieres un poco a la percepción y lo visual, bueno, entiendo que es en la escuela de diseño, pero hay mucho diseño aplicado en otras materias, ¿no? Arquitectura, lo que sea, que ahora mismo pues parece que lo útil, o sea, que se tiene muy poco en cuenta todo lo que emocionalmente supone el diseño, como si fuera algo inútil, digamos, lo estético
en la relación con lo que nos transmite y se hace todo como la cuestión de que sea útil o pragmático en ese sentido. Claro, y dices algo que es muy importante y que es grave, porque vivimos en un momento que va muy rápido. La gente no se detiene a ver, se estima que son décimas de segundo lo que la gente está en Instagram viendo una imagen. Entonces, claro, no hay tiempo para disfrutar del diseño. Y por eso el diseño se está convirtiendo en algo donde simple, sencillo, que tenga impacto, pero no es exquisito, ya se ha perdido un poco. Es decir, que alguien use sección áurea para diseñar algo, así como fuera de contexto, no se corresponde, primero porque nadie lo va a apreciar y requeriría de mucho tiempo para trabajar sobre eso. Entonces, este problema de inmediatez sí afecta al diseño, pero yo pienso que eventualmente seguimos sujetos a la imagen. Entonces, y vemos, por ejemplo, cómo ha prosperado el mundo de los iconos, de los emojis, de todas estas cosas que al final, y cómo la imagen está presente, porque si se dan cuenta, por ejemplo, en una página web, en la pestañita donde está la página que estoy promocionando, está el pequeño logo. Se puede que no lo percibamos, pero subconscientemente ahí estoy. Por eso yo doy información, y eso va quedando grabado, eso va quedando ahí. Pero no solamente es en el diseño. De hecho, nosotros en el CDD, en el Centro de Diseño Digital, creamos una cátedra de cine. Y esta asignatura se dio, pero se resolvió con fotografía. Y cómo buscar en el mundo real momentos que reflejan estos conceptos. Y si yo puedo trasladar eso al cine, entonces sería interesante hacer una película donde todos los fondos fueran como figura y fondo. O ¿sabes? ¿Qué pasa si todo ese código va aquí? Ahí queda, ya se verá. Ahí queda la idea. Se queda. Oye, ya entonces, primero, darte las gracias, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos y a todas. Y ya antes de finalizar, te quería preguntar dónde va a estar disponible, aparte que tenemos disponible el libro acá, ¿dónde está disponible el libro? ¿En qué parte? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En alguna web? ¿Aquí en la Zacopa? Aquí en el Zacopa se puede conseguir en FNAC. ¿Está en el FNAC igual? Sí, va a llegar, no está todavía, pero va a estar en el FNAC. Yo tengo algunos ejemplares que puedo hacer llegar por correo y está listo. Hay una segunda edición que es la que estaba comentando Carlos que va a sacar la escuela, pero de esta edición quedan estos Yo quiero poquitos uno, ¿eh? y un par en casa, ¿sabes? No hay más de la primera edición, es lo que hay. Entonces, para las personas que nos van a ver online después, ellos van a estar interesados en la segunda edición y también que sepan que está. Hay algunos disponibles aquí en el Zacopa Sí. y que nada, o que hablen directamente.